todo comenzó con un interés en lo paranormal, en los ovnis, que nacen con las publicaciones de Editorial Posada. Esta editorial ya desapareció y tenía estas tres revistas que están viendo. Duda, que se publicó de 1971 a 1993. Contactos extraterrestres, que se enfocaba al llamado fenómeno ovni del 75 al 82, y Supermente de 1978. No tengo la fecha de cuándo desapareció esta revista. Esta se enfocaba más a lo paranormal, los poderes de la mente, la telequinesis, la clarividencia y todas esas cosas. Estas revistas, bueno, no son de mi época, pero eran muy fáciles de conseguir todavía en los años 90. Solamente me tocó la última etapa de la revista Duda. Eh, entonces, bueno, se podían conseguir muy fácilmente en los puestos de revistas atrasadas. Ahora ya no es tan fácil. Sin embargo, de vez en cuando aparecen. La, la parte central de Duda era un cómic que desarrollaba algún tema de estos insólito. Ahí es donde conocí casos como el caso de San José de Valderas, o supe de los mediums de Eusapia Paladino, de Uri Geller, eh, etcétera, ¿no? Bueno, en internet se pueden encontrar muchos números en PDF de la revista Duda. Tenía varias secciones, pero la parte principal era ese cómic. Había noticias, había entrevistas. Entonces, pues es muy interesante para quien esté interesado en estudiar cómo estas creencias se han difundido en nuestro país. Sobre contactos extraterrestres, bueno, he escaneado algunos artículos y en Facebook pueden buscar la página con ese nombre, Contactos Extraterrestres. Porque es importante ver cómo evolucionó, cómo las personas que pasaron por esa revista finalmente se convirtieron en escépticos, algunos de ellos, como veremos más adelante. Eh, la última etapa, bueno, yo la empecé a leer Duda por 1991, y pues en aquellos años empezó a transmitirse el programa ¿Y usted qué opina? Entonces había, algunos lo recordarán, otros lo podrán ver en YouTube. Comienzan debates en 1991. eh, como cambió de horarios este programa. A veces era en la noche, a veces era en la mañana, después en la tarde, pero cuando era en la noche, pues duraba toda la madrugada. Entonces trataba todo tipo de temas, desde la homosexualidad, que le llamaba homosexualismo, el VIH. Madonna visitó México en aquellas fechas y bueno, había polémica porque Jorge Serrano Limón no quería. La fiesta taurina, la comida en la calle, en fin, trataba todo tipo de temas, pero pues también ovnis, fantasmas, eh, cosas paranormales, las predicciones astrológicas para el año siguiente, etcétera, ¿no? Y aquí había debates entre escépticos y creyentes. Entonces ahí fue donde comencé a ver que había esta otra postura. No les prestaba mucha atención, pero comencé a ver sus argumentos. Eh, Incluso Nino Canún hizo algún programa con puros escépticos y no lo vi, la verdad. Dije, qué aburrido ver puros escépticos, o sea, ¿para qué voy a ver eso? Después hizo otro con puros creyentes, o más bien antes hizo el de creyentes, después hizo el de escépticos. El de creyentes sí lo vi, y ese duró como 11 horas el debate. Y entonces, bueno, en la revista Duda, otro de los escépticos que se presentaban en esos debates era Juan Chía. Entonces, por ejemplo, aquí vemos en la revista Duda, ya en su última etapa, comenzó a meter artículos críticos. Juan Chía tenía una sección llamada Parapsicología, lo cierto y lo falso. Entonces, por ejemplo, aquí en este que vemos, el ejemplo habla
de James Randi y de cómo desenmascaró a Uri Geller y también a unos niños que decían que podían ver con la piel de las palmas de la mano. Randi los puso a prueba y vio que, bueno, ellos se vendaban, les vendaban los ojos, pero pues ellos espiaban por las aberturas que quedan entre el tabique nasal y los pómulos. Eso era todo, ¿no? Esa es la verdad detrás de la dermóptica, la llamada dermóptica. Entonces aquí empiezan a meter estos artículos, porque Duda a lo largo de su historia promocionaba lo paranormal o lo insólito o los ovnis como naves extraterrestres, porque hay personas que piensan que Duda era más equilibrado, que era más neutral, pero no era así, era una promoción de todas esas cosas. Fue hasta la última etapa que se metieron este tipo de artículos. También en esta última etapa publicaron ciencia ficción, publicaron a Gerardo Horacio Porcayo, a José Luis Zárate, a Héctor Chavarría. Bueno, también había entrevistas como la que vemos ahí, los peores ufólogos son más populares. El de abajo, que dice Estado actual de la ovnilogía en México, es de Héctor Chavarría. Entonces ahí comienzo a fijarme más en los argumentos de los escépticos. Ya más adelante, hacia mediados de los 90, después de una publicación muy mala que se llamaba Reporte OVNI, de Editorial Mina, se publicó Contacto OVNI, que tuvo diferentes directores, pero la mejor etapa fue cuando la dirigió Óscar García, que era uno de los miembros de la Sociedad Escéptica, la Sociedad Mexicana para la Investigación Escéptica. Entonces, estos números, por ejemplo, son algunos de los que, pues prácticamente era una revista crítica. Sí había artículos de los ufólogos creyentes, porque no había una censura. Óscar García nunca tuvo la intención de censurar, sino más bien le presentaban los artículos con algún caso y luego le preguntaba a sus compañeros escépticos, ¿tienes algo sobre esto? Entonces le decían sí y entonces lo publicaban. Y entonces ya tenían las dos caras de la moneda los lectores. Y en esta revista, Luis Ruiz Nogués tenía la sección El Rincón del Escéptico. Aquí vemos dos artículos de Óscar García, que son artículos críticos. También publicaron números especiales. Estos dos también son de escépticos. Un análisis a las historias de los contactados, sobre todo Billy Mayer y George Adamski en el primero. El segundo sobre la supuesta autopsia extraterrestre que algunos recordarán, defendida a capa y espada por Jaime Maussan. Y bueno, después los escépticos salieron de esta revista porque los ufólogos creyentes le dijeron al director de la revista que si no se iban los escépticos, los que se iban eran ellos, ¿no? Entonces, digamos que hubo golpe de estado y pues afuera los escépticos. Ya después, pues la revista en realidad se convirtió en pura basura, realmente. Bueno, esta sociedad escéptica, la Sociedad Mexicana para la Investigación Escéptica, que son a quienes me he referido, pues comenzaron con la idea de crear esta sociedad cuando estaban en revista de revistas. O sea, algunos de ellos habían estado en la revista Contactos Extraterrestres, Luis Ruiz Nogués, Héctor Chavarría, que había sido el director, y Héctor Escobar Sotomayor, que entró muy, muy joven. Y bueno, en revista de revistas, bueno, Mauricio José Schwartz también estaba en Contactos Extraterrestres. En revista de revistas estaba Mario Méndez Acosta, que finalmente fue el presidente de este grupo escéptico, pero empiezan a pensar en la posibilidad de crear el grupo escéptico
cuando estaban en Revista de Revistas, con este número que fue sobre ovnis, esto hacia finales de los 80. Y bueno, ya una vez formada esta sociedad, pues estuvieron muy activos, iban a estos programas de Nino Canún, también tuvieron el programa muy interesante en la XQ y luego en la XW, lo conducían Mario Méndez y Mauricio José Schwartz, y se les unió posteriormente Mónica Lavín, y publicaban El Investigador Escéptico. Este boletín yo no lo conocí. Perspectivas ufológicas sí la conocí. Fueron 7 números, ya todos están en internet. Y paralela a Perspectivas Ufológicas, una revista hermana, por decirlo así, era la revista Razonamientos, que estaba más enfocada hacia el humanismo secular, pero que también trataba el tema de la pseudociencia. Y bueno, ahí estaba también Mario Méndez y Mauricio José Schwartz. La hacía la Asociación Mexicana Ética Racionalista, que dirigía Patricia López Zaragoza. Y bueno, hasta ahí yo era más como un espectador, ¿no? O sea, simplemente veía las discusiones, me interesaba el punto de vista, cada vez más me interesaba en el punto de vista de los escépticos, porque bueno, pues yo era un creyente. Entonces, antes del 2005, comencé a escribir algunos artículos y los publicaban en el sitio Tumbaburros, Atrévete a matar tus dragones. Nada más que ahí usaba un seudónimo, me hacía llamar Licen Comende. Entonces, aunque ya la página no se puede, solo se puede ver en los sitios que muestran páginas ya deshabilitadas, ¿no? Eh, Ahí me publicaron los primeros artículos. Ese que está ahí, vamos a ver más adelante, lo retomo ya más adelante, de cómo hacer negocio con la chatarra espacial. Es sobre cómo Jaime Maussan presentaba chatarra espacial como si fuera algo extraterrestre o posiblemente de una inteligencia extraterrestre, ¿no? En este sitio, bueno, ahí anunciaban varios sitios, ahí ya anunciaban Las Patillas de Asimov, que fue ya mi entrada por completo al escepticismo. Eh, Como comentó Fernando, lo hice de 2005 a 2010. El subtítulo era Escepticismo, Ciencia Ficción y otras hierbas. Aquí, bueno, hay no solo escepticismo, hay entrevistas. Le hice entrevista a Mario Méndez, a Héctor Chavarría, a Luis Ruiz Nogués, a Juan Carlos Justiz, que es eh, miembro de DIBU y que eh, él trabaja en el Instituto de Astronomía de la UNAM. También le hice una entrevista a Alberto Chimal, escritor. Eh, Hay artículos de ciencia ficción y diversidad sexual, hay otros de Newton y la teología y su posible homosexualidad. Hay muchos textos sobre Luis Zapata y el vampiro de la colonia Roma, porque me fascina esa obra. Entonces he escrito muchísimo sobre, sobre la misma y sobre Luis Zapata. Hay cuentos también, tanto de otras personas como míos. También hay textos de filosofía de la ciencia, algunos escritos sobre Ludwig Wittgenstein. Eran mis primeros escritos sobre este autor. Eh, También hay textos sobre las efigies y cuadraturas lunares de Fray Manuel Antonio de Rivas, que es una historia de un viaje a la luna que se escribió durante la Nueva España. Y bueno, ahí comencé a escribir al respecto. Todo esto lo retomo después en el Detractor. Eh, el Detractor también tiene eh, escepticismo, ciencia ficción, filosofía de la ciencia. Entonces sí,
El detractor lo comencé a hacer en el 2010, en el mismo 2010. Hay nada más algunos meses entre las patillas de Asimov y el detractor. Eh, bueno, en la barra de la derecha, si visitaran el detractor, en la barra de la derecha, entre otras cosas, están algunos textos que he querido que sobresalgan, ¿no? Porque ya sea que por su extensión o porque los estoy continuamente eh, actualizando. Por ejemplo, no voy a verlos en detalle por el tiempo y además porque sí, son muchísimos datos, pero los pueden leer y ver toda la información. El más extenso que he escrito es el de El platillo volador de las lomas. Tal vez lo recuerdan, que es un video donde se ve un platillo volador que gira sobre su propio eje y se va detrás de unos edificios, que lo presentó Maussan en Tercer Milenio, el original Tercer Milenio. Y bueno, el caso Torres Dueñas es un caso resuelto por el investigador Leopoldo Zambrano. Le llegaron a Jaime Maussan unas fotografías supuestamente tomadas aquí en México. Si me fallan las fechas, discúlpenme, creo que le dijeron que eran de los 50, en la carretera, pero Leopoldo Zambrano inmediatamente se dio cuenta de que en realidad eran imágenes tomadas de una película de ciencia ficción. Entonces, mientras Maussan estaba ahí defendiendo la veracidad de estas imágenes, pues ya en Internet, Leopoldo Zambrano ya había dado a conocer la respuesta, se estaba discutiendo, o sea, ya todo el mundo interesado en el tema ya sabía realmente de qué se trataba. A Maussan no le quedó otro remedio que aceptar que se trataba de... Al principio dijo, no, no se parecen, es que no sé qué, pero ya terminó aceptando que sí, que lo engañaron. Nada más que no le quiso dar el crédito a Leopoldo Zambrano. Se inventó una maroma mental, eh, pero ahí si la quieren ver, ahí está. Lo del topo de Marte, bueno, pues es que Maussan presentaba un video donde supuestamente una nave tripulada amartizaba, pero se veía debajo del suelo algo que se movía, ¿no? Por eso le puso el topo de Marte. Pero bueno, eso resultó ser nada más un fragmento de un pseudo documental o un documental hecho en broma de Inglaterra y que era por el Día de Todos los Tontos, eh, y nada más, ¿no? Lo interesante aquí es que en ese entonces había un programa en Televisa que se llamaba Un Nuevo Día, que conducían César Costa y Rebeca de Alba, y entonces invitó a Maussan y lo presentó este video, pero también invitó al fallecido astrónomo Miguel Ángel Herrera y tuvieron una pues un debate muy interesante. Miguel Ángel Herrera, eh, además de ser un muy buen divulgador de la ciencia, también se enfrentaba a ufólogos, a astrólogos y demás. Él iba a los programas de Nino Canún, bueno, al menos en el primero que hizo de ovnis en televisión abierta, estuvo Miguel Ángel Herrera. Está ahí también la esfera Victoria, que les decía que si era, que es chatarra espacial. Esa, pues es un tanque de un cohete. Y le han mostrado, y hace poquito vi un video en YouTube donde directamente están presentando la Maussan otras imágenes de otras esferas y le dicen que es un tanque y no sé qué. O sea, cualquiera diría, no, pues sí, tienen razón. Pero él dice, bueno, sí, puede ser nada más, ¿no? Hasta ahí queda. Bueno, los ovnis de la Sedena, pues también recordarán que la Sedena eh, presentó esta grabación. Resultaron ser, los supuestos ovnis, pues resultan ser las llamas de los pozos petroleros de Campeche. Eh, del caso del contactado Carlos Díaz, también es de aquellos años en que se hacía el programa de Nino Canuna y es donde dio a conocer la identidad de un contactado que presentaba estas imágenes. Y bueno, eh,
es posible que las realizara con lámparas de vidrio soplado, ahí lo pueden ver. También está el caso de Mauro Flores, que es el fraude de Tepoztlán. En fin, bueno, hay muchísimas anécdotas, eh, además muy divertidas sobre cada uno de estos casos. Uh, por ejemplo, en el caso Mérida, unos jovencitos que estaban jugando fútbol en la madrugada, se les va la pelota. Cuando van por ella, uno de ellos, pues supuestamente están grabando con el celular y supuestamente sale un extraterrestre y le toca el brazo a uno de estos muchachos. Aquí lo interesante es que un físico llamado Jorge Guerrero de la Torre era quien avalaba el caso, ¿no? Entonces Maussan presentaba a un físico que avalaba que había ahí radiación que solo se podía explicar como materia oscura. Entonces, el informe de este señor, que todavía se puede encontrar en algunos sitios, pues es una mezcolanza de pseudociencia porque habla de materia oscura, pero habla de auras, de la cámara Kirlian, del magnetismo animal, y bueno, es una fumada completa, ¿no? Pero bueno, además de que a mí no me gusta escribir sobre cosas que otros escriben, o sea, no me gusta repetir, o sea, cada uno de estos artículos, lo que suelo escribir, trato de dar eh, algún dato que otra persona no esté dando, ¿no? O sea, trato de buscar algo para, para que no solo sea repetir lo que otros están ya diciendo, ¿no? En cada caso trato de hacer eso. Bueno, eso es sobre el detractor. Ahora, pseudociencias bajo la lupa, como mencionó Fernando, bueno, este ciclo lo realicé cuando estaba terminando ya la carrera. Eh, ya había hecho yo el servicio social, eh, y entonces, bueno, Luis Ruiz Nogués me comentó que vendría a México un investigador serio de ovnis y que por qué no buscaba yo un auditorio para que diera una plática. Entonces, bueno, finalmente no lo pude conseguir, pero me quedé pensando, ¿por qué no yo hago algo aquí en la universidad, ¿no? Entonces, de inmediato pensé en un ciclo de conferencias que en este caso sería toda una semana, fue del lunes 30 de mayo al viernes 3 de junio. De inmediato, bueno, no fue tan complicado ni el título ni a quién iba a invitar, ¿no? Eh, originalmente iba a ser una persona por mesa, pero después me quedé pensando que si faltaba alguien, pues no sabría qué hacer. Entonces dije, mejor dos invitados por mesa, ya falta uno, ya está el otro. Si faltan los dos, pues ya ni modo. Pero afortunadamente nadie faltó. ¿Y en quién pensé? Bueno, por ejemplo, para el lunes estuvo Adán Lerma y estuvo Martín Bonfil. En cuanto a Adán Lerma, ¿por qué pensé en él? Bueno, él escribía un blog llamado Espejo Escéptico y además él organizó el 5 de febrero de ese año, 2011, organizó la sobredosis masiva homeopática a las afueras de la Secretaría de Salud Federal. Bueno, como estos escépticos creen que la homeopatía no pues realmente los medicamentos homeopáticos no son más que chochitos de dulces, pues entonces lo quisieron demostrar eh, ingiriendo todo un frasco de diferentes supuestos medicamentos homeopáticos. En la foto donde están las dos chavas, bueno, una de ellas es la hermana de Adán Lerma. Adán Lerma finalmente no pudo asistir ese día. Yo tomé esa foto a las dos chavas, pero alguien me tomó la foto tomándoles la foto, entonces por eso la puse. Eh,
Pero bueno, aquí están mostrando los supuestos medicamentos con los que se van a suicidar. Y bueno, allá ya en la otra imagen aparece a punto de suicidarse. Entonces, bueno, esto lo organizó Adán Lerma, pero también él organizaba eh, algo parecido a lo que se hace en otros países, escépticos en el bar o escépticos en el pub. Entonces él también hacía estas reuniones y por eso pensé en Adán Lerma, ¿no? Que nos platicara de su blog y de estas actividades que había realizado. También pensé en Andrés Tonini, porque Andrés Tonini, en su blog, El viaje del Lonjo, había estado documentando todo el fraude de los detectores moleculares GT200, que algunos recordarán se usaban supuestamente para detectar casi cualquier cosa, drogas, explosivos, indocumentados, pelotas de golf. Entonces, con estos aparatos que no eran más que varitas de Saori disfrazadas con tecnología, eh, pues estaban usándose y a cualquiera podían incriminar, ¿no? O sea, si uno de estos aparatos con su antenita nos señalaba y estaban buscando droga, pues entonces ya estábamos en problemas, ¿no? Entonces Andrés Tonini, en Escépticos en el Atrio, en enero de 2011, la imagen de arriba es de Pseudociencias bajo la lupa, las de abajo son de Escépticos en el Atrio de ese día. Yo lo vi exponer, además de que llevaba todo ese recuento en su blog, dio una plática sobre este fraude y me gustó mucho la plática, cómo la dio, y por eso pensé en él para, para que diera esta plática, ¿no? Eh, ¿Qué más? Bueno, en el 2015 yo pensé, yo ya tenía la idea de que cada vez se leían menos los blogs y que mucha gente estaba ya haciendo cosas, muchas cosas, teniendo páginas en Facebook. Yo no tenía Facebook, yo había tenido High Five, este, no hagan cuentas, pero Facebook, a veces abría Facebook y luego cerraba mi cuenta y así, ¿no? Entonces, ahorita con la que tengo sí ya llevo 4 años, pero yo abría Facebook, lo cerraba, ¿no? Pero yo ya estaba pensando en hacer una página sobre escepticismo en Facebook, pero no quería que fuera únicamente llevar el detractor a Facebook. No le veía mucho chiste a eso, ¿no? O sea, ¿para qué? O sea, lo mismo, ¿no? Digo, a lo mejor se llega a otro público, etcétera, pero no quería que fuera exactamente lo mismo. Entonces, bueno, se fueron dando las cosas por pura casualidad. Yo me he divertido muchísimo haciendo esto, o sea, este personaje que además está ahí atrás, yo me divierto mucho. Eh, Primero comencé ¿por qué lo hice, ¿no? ¿Cómo fue su creación? Bueno, simplemente de niño, a mi hermana y a mí nos regalaron el robot 2XL, que hay dos modelos. Este es el que más me gusta y a lo mejor me gusta porque es el que me regalaron, ¿no? Pero estaba en la azotea, ¿no? Ya ven que cuando bueno, en mi caso, uno dice, ¿esto para qué lo quiero? Pero no lo quiero tirar a la basura. Bueno, pues a la azotea, ¿no? Entonces el robot 2XL estaba en la azotea, ya no servía, o sea, ya no prende. Sí, bueno, los que tengan mi edad, pues recordarán que se le metió un cartucho y hablaba, era la voz de Jorge Arbizu, modificada. Ya ven que él era actor de doblaje, hacía a Cucho, por ejemplo, en Don Gato, y creo que hacía otros en la misma serie. Creo que a Pedro Picapiedra. En fin, él era actor de doblaje y hacía la voz del robot 2XL y era muy divertido, era interactivo y uno apretaba los botones que tenían letras
Pero bueno, entonces decidí que aunque no servía, podía ser un adorno. Después fui a una boda y en la boda ya ven que regalan cosas para que la gente se divierta. Bueno, me regalaron esa máscara de luchador, se la puse y dije, bueno, pues ya está. Es el robot escéptico enmascarado. Y además les digo que me divierto porque, por ejemplo, la imagen que ven ahí con el control del Atari, se la puse y antes la había puesto en el blog El Detractor para que al darle clic, pues mandara a mi canal de YouTube, pero le había puesto algo como dar clic en la imagen del robot escéptico calenturiento para ir al canal en YouTube. Y alguien se molestó, dijo que qué seriedad, que eso se mostraba la poca seriedad de mi material, ¿no? Como si tuviera algo que ver, ¿no? O sea, obviamente no tiene nada que ver, eh, pero bueno, así es la gente que se toma todo muy a pecho. Entonces, bueno, les digo, me divierto mucho y dependiendo la temporada, pues le pongo gorro de Navidad o el pan de Día de Muertos o Día de Reyes. Cuando cumplió 2 años, le compré su pastel, le puse su gorrito de fiesta, pero también lo he puesto a leer las cartas de la lotería, a doblar cucharas con la mente, a leer la palma de la mano. Y actualmente, pues, es la imagen del detractor. Eh, y bueno, después dije, pues vamos a hacer las aventuras del robot escéptico enmascarado. Entonces lo empecé a dibujar. Hasta ahora son como 5 números o 6. Desgraciadamente no le he dado continuidad y cada historia está inconclusa, pero ha ido evolucionando la forma en que lo dibujo. Aquí, por ejemplo, ya vemos que tiene las manos un poco más largas. Vamos a ver cómo antes no era así. Y aquí, por ejemplo, está sacando la máscara de donde se metían los cartuchos del robot 2XL. Lo he hecho a color. Bueno, ahí es un anuncio de lean mi nueva aventura en el detractor y a color, ¿no? Y vean cómo las manos las tenían pegadas al cuerpo y el de arriba que está a color las tiene muy cortitas y el de abajo las tiene más largas. Y bueno, esta viñeta la pongo porque también tengo una anécdota divertida porque un defensor de la homeopatía que se mete mucho a los blogs a discutir, eh, primero decía que el personaje contra el que estaba enfrentándose en ese número era él, porque usaba la palabra pseudoescéptico. Como él suele usar la palabra pseudoescéptico, entonces era él. A pesar de que decía, bueno, aunque yo no hago esto y esto y esto y esto, soy yo. Y, o sea, ¿cómo? O sea, no haces eso, no haces todas esas cosas y eres tú. Pero aparte me decía que como tiene guantes de box, entonces yo era violento y mis dibujos eran violentos porque se veía que yo deseaba golpear homeópatas y creyentes y defensores de la homeopatía, ¿no? Cuando simplemente en realidad él está entrenando porque los héroes o los superhéroes pues deben estar en una buena condición física y lo puse a entrenar, ¿no? Pero lo que he visto es que a veces los defensores de la homeopatía se victimizan muchísimo, dicen que sufren amenazas de muerte y de amenazas a su integridad física. Y en este caso yo estaba mostrando que lo quería golpear, ¿no? Bueno, pobrecito. También he regalado algunos libros en la página y playeras, ¿no? Tengo 2 playeras que no pude regalar porque llegó lo de la pandemia y todo eso, pero cuando haya mejores condiciones seguiré regalando playeras y libros. Por supuesto, esto me ha ayudado a subir el número de likes a la página, pero no lo hago solamente por eso, porque a fin de cuentas un día podría yo decir,
pues se acabó esta página y le doy a eliminar y ya, ¿no? Sino porque, no sé, me gustaría que algunas personas al menos recordaran el personaje y dijeran, ah, sí, estaba simpático ese muñequito y pues me regaló estos libros, ¿no? Por eso lo, lo, he, lo he hecho, ¿no? Y lo voy a seguir haciendo. Bueno, en el año 2018 organicé la posada escéptica para recordar a Carl Sagan. Porque, bueno, había un muchacho que hacía una página llamada Proyecto Sandía, un argentino, además muy guapo, este, Ezequiel me parece. Y él había convocado a que en uno de los aniversarios luctuosos de Sagan, pues muchos escribiéramos textos en nuestros blogs, y entonces muchos lo hicimos. Y a partir de ahí me quedó pues la idea de que de cada año publicar algo sobre Carl Sagan en esa fecha. Pero después me quedé pensando, ¿por qué dejarlo en eso, en escritos en Internet? ¿Por qué no llevarlo al mundo externo? ¿No? ¿Por qué no hacer algo? Entonces empecé a pensar, ¿no? Podría ser, por ejemplo, regalar libros. Dije, bueno, a lo mejor digo, me voy al centro de Coyoacán y pongo el muñequito y quien se acerque le regalo un libro de Sagan. O a lo mejor podemos juntarnos varias personas y podemos estar leyendo a lo largo del día o durante un cierto tiempo obras de Sagan, ¿no? Fragmentos de obras de Sagan. Y dije, no, por qué no mejor unas conferencias, unas pláticas como lo que hice en la UAMI? Entonces hubo quien me dijo, mala idea, porque date cuenta de que la gente ya está de vacaciones, de que están las posadas, de que mucha gente está ya descansando, de que a lo mejor salen de la ciudad. Entonces es muy mala fecha para organizar eso. Y dije, sí, tienes razón. Mejor lo dejamos para otro día. Pero al transcurso de los días, dije, no, lo tengo que hacer. Sí, lo tengo que hacer. O sea, siguió pues la cosquillita de hacerlo y dije, pues ni modo, ya se me pasaron más días, pero ni hablar, ¿no? Entonces lancé la convocatoria en mi Facebook, también en la página del robot, invité a quien quisiera unirse. Entonces yo lancé la convocatoria y resulta que tuvo muy buen resultado, hubo muy buen resultado. Mucha gente se interesó, lo cual a mí me parece fabuloso porque obviamente, aunque yo fui el organizador y por tanto el detonante para que se hiciera esta actividad, pues en realidad pues se llevó a cabo gracias a la suma de esfuerzos, de talento y de creatividad de mucha gente, a la que le agradezco su participación, tanto dando conferencias, pero también el lugar, por ejemplo, fue mi amigo Eliseo Ortega León quien propuso que se hiciera en la Casa de los Amigos, que es o era, no sé, un lugar donde se hospedaban personas que habían logrado refugio en México. Entonces, bueno, en ese momento el director era Marco Antonio López y entonces Eliseo habló con él y finalmente, mientras me respondía Eliseo, pues yo estuve buscando otras alternativas, pero finalmente, porque urgía, ¿no? Pero Eliseo finalmente me dijo, sí se puede hacer aquí y ya también me comuniqué con Marco Antonio López y bueno, entonces el lugar ya estaba, eh, pero además, eh,
una de las, bueno, no quise cometer algo que considero que es un error que cometí en pseudociencias bajo la lupa. El error fue, si se dan cuenta, pues, bueno, no mencioné a todos los participantes, solo mencioné a Dan Lerma y a Andrés Tonini, pero todos eran hombres. Entonces yo dije, no, aquí no puedo hacer eso. Debe haber mujeres, mujeres y hombres, ¿no? Entonces, como me di cuenta de que todo lo que a quienes yo había etiquetado, pues eran hombres, pues sí les pedí que por favor me recomendaran mujeres, ¿no? Entonces, una de ellas fue Lucía Elisa Villarreal Luna, que además de participar con una plática, al stalkearla, pues vi que tenía un dibujo de Carl Sagan. Entonces, le pedí el permiso para hacer el cartel con, con su dibujo. Entonces, bueno, ella aceptó y fue José Eduardo González de ADN Aprende y Descubre la Naturaleza quien hizo los carteles, ¿no? Entonces, pues a mí me pareció genial cómo quedaron, que se tenía ya el programa, que había varias mujeres, ¿no? Estaba Lucía Elisa Villarreal, estaba Adriana Moreno, estaba Mariana Rodríguez Jurado, que bueno, finalmente ella no pudo asistir, y también Adriana Letechipía Salcedo, que es quien preside la tertulia de ciencia ficción de la Ciudad de México. Entonces, bueno, eh, esta posada escéptica tiene su propio blog. Estos son los videos que se tienen. Esto gracias a Mario Adalid eh, de Argo TV, aunque bueno, creo le ha hecho algunas modificaciones a su canal, pero él, eh, y yo no se lo pedí, nació de él grabar algunas de las pláticas, y entonces, bueno, estas son las que se tienen. También las he ido subiendo a la página del robot escéptico enmascarado, pero bueno, tienen su propio blog. Al año siguiente, pues vuelvo a lanzar la convocatoria. En este caso, el dibujo es de Carlos Ortega Elizalde. Al estar buscando dibujos de Sagan, porque si bien eh, tenía el permiso para hacer para volver a usar la misma ilustración, quería pues que fuera diferente, ¿no? O sea, Lucía Elisa me había dicho que podía usarse nuevamente su dibujo, pero bueno, encontré entonces me puse en contacto con su autor y bueno, ya José Eduardo González hizo el cartel con este otro. Y para esta ocasión se sumaron otras personas. Permítanme, aquí está el programa. Bueno, se sumaron, o sea, personas que no participaron en la primera, pero sí se... Porque muchos como Amaury Tadeo, en fin, hubo varios que nuevamente participaron, pero se sumaron Héctor Escobar Sotomayor, Carlos Calderón, Mauricio Saldívar, Carlos Justiz, Mario Dalid, ahora dando una plática, y César Buenrostro, que bueno, también César estuvo en la primera, pero como público, ya en esta ocasión participó dando una plática. Bueno, también me encontré en Twitter que empezaron a comentar que en realidad
no era Sagan el del cartel, sino Armando Hoyos, ¿no? Bueno, está bien. Ah, bueno, aquí les comentaba de algunos de los, bueno, a todos los participantes les hice su personalizador. Ahí hay, bueno, dos imágenes. La primera es de Lalo González y, bueno, la segunda, pues realmente no sé quién la tomó, estaba en Twitter. Aquí algunas escenas de esta segunda posada. Aquí vemos al señor O, que también participó en la primera. Ahí está el video por si lo quieren ver, hablando de cómo pueden manipular los charlatanes, cómo pueden sugestionarnos, cómo manipulan, ¿no? El entorno para poder engañarnos. Y bueno, con él tengo ya mm, pensado algunos proyectos, porque él se, se dedica a la prestidigitación, el ilusionismo, y entonces también él participó en el programa que tenía Juan Chía, que se llamaba En Busca de lo Desconocido, también de los 90, mostrando algunos de los trucos de los mediums. Y bueno, ahí vemos al robot escéptico, sí estaba viendo los juegos de cartas, pero vio que iba a tomar la foto y mejor quiso posar, pero después volvió a interesarse en lo que estaba haciendo el señor O. Para esta, quise llevar a los escépticos que habían participado en los programas de Nino Canún. Entonces, 4 de ellos, que son Carlos Calderón, Luis Ruiz Nogués, Héctor Chavarría y Héctor Escobar, estuvieron en la segunda posada escéptica. Le, le llamé escépticos, si usted qué opina, algo así. Escépticos, si usted qué opina. Y bueno, este año bueno, el año pasado, eh, pues no hubo por esto de la pandemia. Esperemos que el próximo año, pues sí pueda volver a organizarla. Y bueno, ya para terminar, aquí están algunos de los enlaces. Ahí están las patillas de Asimov, Pseudociencias bajo la lupa, El detractor, La posada escéptica para recordar a Carl Sagan 2018, y mi canal en YouTube, La licuadora de Ockham. Y pues muchísimas gracias. Muchas gracias, Martín. Y bueno, tenemos algunas preguntas que nos mandaron directo a la página y también ahorita pasaremos a ver si el resto de los chicos del grupo también tienen algunas. La primera que nos hacen es que en tus años de experiencia en el escepticismo en México, ¿por qué tú crees que a diferencia de otros países, por ejemplo de Estados Unidos o de Inglaterra, como que no hay tanta relación entre toda esta área de divulgación, periodismo científico y escepticismo? Porque digo, sí la hay, tú incluso mencionaste un par de figuras que pues eran astrónomos, que también se dedicaban como a esto de desenmascarar cierto tipo de charlatanerías, pero lo que nos decían es que sí notaban que había como esta división, o sea, por ejemplo, que como que el área escéptica estaba de un lado y el área de divulgación de la ciencia estaba del otro, y que realmente no había tanta colaboración en equipo como podría darse, digo, dado que finalmente son como dos lados de un mismo problema, por así decirlo. Entonces, en tu experiencia, ¿tú por qué crees que no se da tanto aquí? ¿O tú crees que sí se da, pero no tiene tanta visibilidad? ¿O tú cómo observas esa relación ahí? Bueno, yo creo que incluso cuando divulgadores de la ciencia o científicos entran a, a este tema o a estos temas, eh, pues lo hacen mal. Realmente creo que lo hacen mal. Pues ni modo, lo voy a decir, pero la doctora Julieta Fierro, por ejemplo, tiene un libro que se llama, bueno, es para niños, el libro es sobre extraterrestres, no recuerdo cómo se llama,
Pero entonces ella cuenta un caso sucedido en los 70, el caso Puebla, sucedió cuando se hacía la revista Contactos Extraterrestres. Y ella lo cuenta a partir de lo que seguramente le escuchó hablar a Héctor Chavarría y a Mario Méndez Acosta, porque Julieta Fierro también iba a los programas de Nino Canún. Ujú. Entonces seguramente en algún momento se reunieron, platicaron del tema, pero ella lo contó pues muy mal. O sea, ni fechas, ni quién fue, ni dónde, ni nada, ¿no? O sea, no dio una. La verdad no da una al escribir sobre este tema. Entonces, pues realmente yo creo que en todo caso es falta de interés, ¿no? Supongo que tienen otras actividades que hacer. De por sí, el escepticismo en México, pues ahorita no hay como tal un grupo fuerte, sólido. O sea, es más bien como que una cuestión solitaria. Sí hay esfuerzos como los que hace Daniel Galarza Santiago para que haya, por ejemplo, una enciclopedia escéptica, etcétera, pero, pero no, yo noto que cada quien está por su lado. Y entonces, y bueno, y los científicos o los divulgadores como que no le entran a documentarse muy bien sobre este tipo de temáticas, ver los casos, fechas, lugares, posibles explicaciones, como que más bien pues lo hace quien realmente está interesado en profundizar en los detalles, aunque no sea divulgador, ¿no? Sí, es curioso lo que dices, porque finalmente, como te decía, la divulgación de la ciencia y el escepticismo como que tienen muchos puntos en común, como que en ambos lados partimos del pensamiento crítico, partimos de buscar evidencias, analizar evidencias. De hecho, pues tú mismo mencionas, hay muchos elementos que se cruzan. Sin embargo, también, como dices, tal vez no esté el interés o tal vez incluso no tienen como no ubican tanto como qué es realmente el escepticismo, porque de hecho es último que dijiste era la siguiente pregunta, que alguien nos decía si en México había una red o había una organización escéptica y nos citaban de ejemplo que pues en Estados Unidos una de las, bueno, hay bastantes muy fuertes, una en particular es la de, me parece que es British Columbia, una que organiza cada año un evento que se llama Nexus, que son como conferencias donde van escépticos y van divulgadores de la ciencia. Y son como estos eventos así masivos que han tenido a Neil deGrasse Tyson y que han tenido a Bill Nye y todo esto. Entonces justo nos preguntaban eso, que pues tú acabas de contestar, que en México tal cual, como tú nos comentas, no hay una red, no hay una, vaya, no hay como un default, así que la gente diga, ay, quiero aprender de escepticismo, voy a seguir a este grupo o voy a meterme a esta página. Y es lo que tú mencionas, que tal cual, pues no tenemos. Sí, bueno, estaba la Sociedad Mexicana para la Investigación Escéptica, eh, estaba, bueno, Jorge Armando Romo, Uh -huh. que lo llegué a mencionar en la plática, bueno, más bien en la presentación, ¿verdad? Sí. Sí. Él hizo el libro Escepticismo a la Mexicana. Él fue director de una revista llamada Razonando y él estaba con algunas otras personas en un grupo llamado sobrenatural.net. Eh, pero tal como tal un grupo, pues no lo hay. En España, por ejemplo, está la Sociedad para el Avance del Pensamiento Crítico, está el Círculo Escéptico. Eh, bueno, en Argentina estaba ¿cómo se llama? El CAIR, el Centro Argentino para la Investigación y Refutación de la Pseudociencia, después se disolvió. Eh, pero sí, no, aquí en México, bueno, hay grupos en Facebook donde por ese interés se van uniendo personas, pero como tal un grupo con alguien que lleve la dirección o algo así como en la SOMI, no. Uh -huh.
Sí, justo como dices, como que hay muchos actores en solitario, pero no tenemos tal cual como una organización así fuerte, pues de hecho ni siquiera aquí en la Ciudad de México, que muchas veces es la que presume de ser la más, vamos a decir, avanzada, aunque no aplica tanto como en este tipo de temas. Y bueno, otra pregunta que nos hacen también, por ejemplo, es que además del trabajo que tú realizas, si tú conoces o te has encontrado alguna vez con otras escépticas o escépticos que también aborden el tema de la diversidad sexual, ya que parece ser que cuando se trata de temas sociales como diversidad sexual, como aborto, entre otros, como que parece que la comunidad escéptica, bueno, en este caso las personas escépticas, que también, por cierto, pasa un poco en divulgación de la ciencia, que no se involucran tanto, no le meten como el mismo ahínco a, por ejemplo, desmontar las terapias de conversión, que claramente es un caso para desmontar, o sea, tiene el componente religioso, tiene el componente pseudocientífico, tiene el componente moral. Entonces, aparte de lo que tú has hecho, ¿tú has conocido alguna otra escéptica o escéptico o asociación que mezcle los temas o no has encontrado nada realmente? Bueno, en España, eh, este grupo que yo mencionaba, la Sociedad para el Avance del Pensamiento Crítico, comenzó primero como ARIFO, Alternativa Racional a la Investigación del Fenómeno OVNI, y publicaban el boletín La Alternativa Racional. Luego cambiaron su nombre a Alternativa Racional a las Pseudociencias y después a Sociedad para el Avance del Pensamiento Crítico, y un tiempo la dirigió Javier Armentia, eh, pero ya después él es astrofísico. Y años más tarde me encuentro con que, bueno, él también está en un grupo llamado Prisma, que es sobre, pues, científicos de la diversidad sexual, ¿no? Pero así como que mezclen, pero ya está como que separado, ¿no? De lo que hacía en la Sociedad para el Avance del Pensamiento Crítico. Porque, bueno, ahorita me viene a la mente Martín Bonfil, pero, pero así que bueno, a lo mejor sí ha llegado a tocar ambas temáticas, ¿no? La diversidad sexual y el escepticismo, ¿no? Pero, híjole, ahorita no se me viene a la mente algo más. Y también nos preguntan, por ejemplo, si, ¿por qué tú crees que no ha habido alguien como con el mismo peso que en su momento tuvo Carl Sagan como ahorita en la cultura? O sea, porque digamos que estaría Neil deGrasse, pero Neil deGrasse Tyson no tiene tanto peso realmente. O sea, bueno, sí tiene mucho trabajo y todo, pero yo creo que todavía no es como el referente. Entonces nos preguntan, ¿tú por qué crees que como que Carl Sagan fue tan único y que no hemos logrado tener como otra figura así emblemática que podamos señalar y decir, ay, pues si lees sus libros vas a aprender sobre pensamiento crítico y que aparte aparezca en televisión y todo, y que tenga como que el conocimiento a nivel internacional, porque incluso, como te decía, Neil deGrasse como que lo conocemos, pero solo si ya estamos como en ciertos círculos, pero no tiene como esta presencia popular. ¿Tú por qué crees que no se ha dado? ¿O crees que fue porque justamente Carl Sagan hasta cierto punto fue como el primero que innovó en esto, en llevar estas ideas de divulgación y de escepticismo como a los medios, a las series y todo? Es que, bueno, Sagan además tenía una cierta personalidad. Ujú. eh, la astronomía suele ser romántica. Eh, Julieta Fierro, por ejemplo, decía que le gustaba que no se enseñara astronomía en la primaria o en la secundaria, porque odiaríamos la astronomía. En cambio, eso le daba oportunidad a la gente de acercarse a través de los divulgadores, y la astronomía siempre es romántica, ¿no? Entonces, eso más la inteligencia de Sagan y su carisma, pues yo creo que se conjuntaban todas esas cosas, porque incluso sus detractores decían, no, es que Sagan está más para salir en Playboy que ser divulgador, ¿no? Entonces, con ser parte de la respuesta.
También se le llegó a acusar de coquetear con lo de los astronautas en la antigüedad. Como que tenía un pie, para algunos como que tenía un pie en esa parte de la ufología, pero y otros decían es que debería ser, no era tan escéptico o no lo fue tanto en esa parte, ¿no? Entonces, pues no sé, mucha gente a lo mejor se sintió también atraída por esa parte, pero pues no sé qué haga falta para que surja una figura como Sagan. Sí, como dices, luego son como estas tormentas perfectas que se hacen de que pues a lo mejor él tenía el discurso adecuado en el momento adecuado, porque pues también él, si no me falla la memoria, empezó como en los 70s, que pues veníamos como esto de la carrera espacial y como esta idea ya más de, por un lado, de vanagloriar la ciencia, por así decirlo, pero por otro lado también como de verla como más crítica, porque también más o menos coincide con esto de la primavera silenciosa y todo. Entonces, tal vez, como La, dices, fue por el contexto que se dio. y la búsqueda de vida extraterrestre por ondas de radio, pues también atrae mucho la atención, ¿no? A mí también me llamaba mucho eso la atención. Uh-huh, uh-huh. Y otra más que me parece que es la última que nos mandaron antes de pasar con las personas que nos conectamos, es ¿cuál ha sido tú la creencia falsa que has visto que más se repite y que a pesar de que pasan los años sigues encontrándote personas que siguen tomándola como una verdad absoluta? O sea, ¿cuál es como el dato falso o el tema falso que sigue persistiendo a pesar de que pasan los años que tú hayas visto? Ahora sí que yo diría que todas, ¿no? O sea, la astrología sigue sin perder fuerza. De hecho, ahora he visto debates en los que quienes defienden la astrología acusan de machistas a quienes criticamos la astrología, ¿no? Eh, pero prácticamente los mismos argumentos se repiten y se repiten. Yo creo que ver una discusión entre creyentes y escépticos, por ejemplo, en platillos voladores, o sea, es lo mismo, o sea, se siguen repitiendo, o sea, de entrada te dicen, entonces, ¿por qué piensas que somos los únicos en todo el universo? O sea, uno tiene que estar explicando una y otra vez que no es eso, o sea, no se trata de eso, ¿no? Entonces, pues prácticamente, bueno, Schwartz tiene una frase que dice, la charlatanería no se crea ni se destruye, solo se transforma. O sea, los mismos temas pueden volver y volver y volver y, y a lo mejor también porque se van olvidando las críticas y a lo mejor alguien retoma algún tema, le da una vuelta de tuerca, pero son las mismas. Yo creo que no, hay temas en los que no se avanza aunque pasen los años. Uh-huh. Por Sí. ejemplo, Maussan, aunque ya, ¿con cuánta gente ha debatido Maussan, ¿no? Desde los 90? Uh-huh. Esas personas con las que debate se van, pero él sigue con lo mismo y lo mismo y lo mismo, ¿no? Entonces, a lo mejor llegan otros y se van a cansar y se van a ir, pero Maussan va a seguir en lo mismo. O sea, es lo mismo, o sea, sigue repitiendo los mismos argumentos. Y, por ejemplo, cada año ya merito, se va a ver el contacto abierto. Esto ya no se puede ocultar. O sea, se le ha pasado diciendo eso por décadas. No, ya no se puede ocultar, ya va a salir a la luz todo. Y pues no, sigue igual todo. Sí, de hecho eso que dijiste de que la charlatanería solo transforma, pues me hace pensar que incluso ahora Maussan, pues ya quiere pasar de la ufología a la medicina alternativa por todo esto de que quería comercializar su caroteno para curar el COVID, que pues digo eso, o sea, usa como el mismo discurso, solamente lo aplica de otra forma, que tal vez puede ser como tú dices, ahorita en particular a lo mejor no les es tan rentable
la parte de ovnis, pero pues ven que ahorita hay muchos problemas de las curas milagro y todo eso que están surgiendo por la pandemia, y pues él también dijo, ay, pues yo también quiero poner la mía, ya ves que sí ando moviendo mucho eso y anduvo bastante activo en todo ese aspecto. ¿Qué digo? No fue el único, o sea, charlatanes en eso es, o sea, lo que desató el COVID podría ser toda otra plática, pero sí es interesante como dices, que pues él ha buscado esta manera de mantenerse relevante, por así decirla, como de mantenerse en el imaginario de la gente, a pesar de que, como tú dices, prácticamente desde que él apareció ha habido gente que lo ha refutado una y otra Sí, vez. y Beatriz Evangelista, su esposa, y Rodolfo Garrido, pues promocionaban mucho pseudomedicinas y pseudomedicamentos, Ujú. hasta que Cofepris le llamó la atención a Maussan, él se quejó, y hubo algunas reuniones que tuvieron, que algunos interpretaron como que la Cofepris estaba asesorándose con Maussan, pero más bien estaban en plática sobre los productos que anuncia en sus programas de televisión. Ujú. Sí, es todo un tema él. Y bueno, de los chicos de Dibu que se conectaron, no sé si tengan alguna pregunta o comentario que te quieran hacer, aprovechando. Igual si quieren la pueden mandar al chat y acá la leemos con Martín. Ah, sale Carlos, todo tuyo. Mira, alguien dice, ya me enamoré del robot tipo enmascarado. Gracias, sí, está bonito. Mm. Sale, vas Carlos. Hola. Sí, ¿qué tal? Yo sabemos que en México como que toda la gente resuelve todo con violencia, ¿no? ¿Ustedes no han enfrentado violencia por lo que dicen? No, mucha gente que no está de acuerdo con lo que dicen que vaya a hacerles desmadres o hacerse así como tratar de golpearlos o algo así. ¿Nunca ha pasado eso en tu experiencia? No, en lo personal no. Al revés, ¿no? Me han dicho, no que yo lo haya hecho. Como puse la viñeta del robot con guantes de box, les digo, se victimizan porque dicen, se ve la violencia que quieres ejercer, ¿no? Eh, y le comentaba a ese defensor de la homeopatía que en un foro estaban discutiendo la homeopatía, ¿no? Y entonces de pronto el defensor de la homeopatía escribió que estaban amenazando su integridad física. Entonces eso me llamó la atención y me puse a buscar los comentarios, ¿no? Y entonces encontré que lo que pasa es que cuando él empieza a discutir, empieza a criticar a mucha gente y en algún momento le dicen, eh, ya nos criticaste a todos, ahora te toca aguantar vara a ti. Entonces él decía que lo que les estaban amenazando su integridad física, o sea, era literal, ¿no? Que iba a aguantar vara, que lo iban a golpear o algo así, cuando en realidad pues le estaban diciendo, ya nos criticaste a todos, ahora te toca ser criticado, ¿no? Eso era todo y a partir de ahí ya decía que estaban amenazando su integridad física. También este defensor de la homeopatía en algún momento refiriéndose a mí dijo, es que Fragoso es homosexual. No entiendo entonces por qué trata de esa forma a los homeópatas o a los defensores de la homeopatía, como si yo estuviera diciendo hay que exterminarlos o hay que meterlos a campos de concentración o golpearlos o algo, ¿no? No, claro que no, es una victimización, ¿no? Más bien he visto eso, ¿no? A mí nunca me han agredido o algo así por, por lo que expongo. Tal vez sí en algún momento hubo una página, publicó un artículo mío y los amenazaron con demandarlos por derechos de autor, decían, ¿no? Mm. Pero porque no le gustó, era una de las personas a las que yo criticaba en el texto, ¿no? Ah, ya. Entonces amenazó con demandar. Pero como puso además que por derechos de autor, uno de los administradores de la página le respondió, bueno, pon tu demanda,
y de cualquier forma a ti te podemos demandar porque has firmado artículos que aparecieron originalmente en Contactos Extraterrestres, ¿no? Y entonces le mencionó algunos de esos textos, ¿no? Eh, y bueno, a veces a otros los han amenazado con demandas, pero bueno, yo no he vivido una agresión. Ujú. Sí, como dices, esa gente usualmente cuando los confrontas pues con la información y de manera directa, más bien tienden a hacer lo contrario, tienden a o evadir la situación o a tomarlo como que los estás, tratan de aplicar, tratan de decirte que les estás haciendo un ad hominem, que les estás atacando a ellos y no a sus ideas, cuando pues no, o sea, es como, no, no tengo problema contigo, ni te conozco. Mi problema es que tú estás propagando este tipo de información falsa. Claro, y peor que te dicen que los quieres agredir, ¿no? Físicamente, Ujú. cuando ni al caso. Sí, no, o sea, no. Digo, no dudo que tal vez en alguna ocasión muy particular llegó a pasar, pero pues de nuevo, es como una anécdota no significa pues nada. Y igual chicos, ¿nos tengan alguna otra pregunta para Martín? Oh, ok, Rubén, adelante. Hola, Martín, gracias por tu Hola, Rubén. presentación, Em, mira, quisiera que preguntarte si has notado algún patrón que yo he notado en el tiempo que he visto, digamos, gente que se hace llamar escéptica, sobre todo en este tiempo de redes sociales, donde el asumirse como escéptico de alguna manera es una visión crítica a formas más que No se escuchó. Sí, Rubén, creo que te Ah, oye un poquito cortado. No sé si la quieras poner en el chat, sí, porque sí te escuchamos muy entrecortado. sí, solo entendí lo del patrón, un Ah, patrón. ya lo perdimos. Bueno, a lo mejor es por su red. A ver si ahorita regresa. Sí, Pero bueno, ahorita a ver si regresa y nos aclara, pero creo que su pregunta iba acerca de si tú has notado que ahorita por esta situación de pues la contingencia y que es una situación que pues realmente pues nos ha demostrado hasta cierto punto el mal trabajo, o más bien, no malo, pero que nos falta mucho trabajo tanto al escéptico como a los divulgadores de la ciencia, porque pues cada vez ves más a la gente creyendo cosas más absurdas e irrisorias, o sea, que a lo mejor, o sea, se entiende cuando son cosas más avanzadas, pero si estamos llegando, bueno, no sé si tú lo viste la semana pasada que fue tendencia, pero que estaban estas mujeres en España, que estaban, porque ves que en España apenas hubo una tormenta de nieve o algo así, y estas mujeres en ujú, España que estaban diciendo que la nieve era falsa, que la estaba mandando, creo que sí, Bill Gates o no sé qué, para... creo, digo, no sé si ahorita Rubén regrese para aclararnos, pero creo que su pregunta era esa, que si tú habías notado que ahorita en la pandemia, que ya casi vamos para el año, tú habías notado como un incremento en las noticias falsas, los bulos, las paparruchadas, o si simplemente crees que la gente que ya estaba ahí con esas ideas, pues aprovechó y simplemente, como tú dijiste, la charlatanería se transformó al tema actual. claro, es que antes, antes de las redes sociales, pues no sabíamos qué pensaba el vecino, ¿no? No sabíamos exactamente cuáles eran sus opiniones. Y a lo mejor eso ahora hace que sea más fácil, ¿no? Que sepamos eh, cómo está pensando mucha gente. Entonces, pues la verdad, esto no lo sé, esto puede ser un tema de investigación para las ciencias sociales,
ver si ha habido un incremento, porque también vivimos un momento muy difícil donde hay miedo, hay incertidumbre, hay dolor. eh, entonces, puede ser que eso haga que surjan todas estas ideas, o puede ser que siempre hayan estado ahí y simplemente ahora son más visibles, ¿no? Pero sí, pues sabemos, ¿no? De todo lo que se ha dicho con respecto a esta pandemia, que no existe el virus, que no es pandemia, sino plandemia. Los despiertos, muchos se dicen despiertos, Ah, sí. todos los demás somos pues borregos. Eh, Sabemos que hay figuras como Pati Navidad. eh, Ah, sí. Se habla de que se quieren implantar chips. En fin, ¿no? Yo creo que también a mucha gente le indigestó ver Matrix. Entonces, realmente, pues las teorías de la conspiración, pues sí están a la orden del día. Y pues mucha gente teme, ¿no? A las vacunas y a que puedan tener chips y que controlen nuestra mente y no sé qué tanto. Eh, y pues sí, ahí hay un trabajo fuerte por hacer y yo la verdad lamento que un contacto en Facebook me decía, ¿por qué no organizamos algo para criticar todas esas cosas? Yo le dije, bueno, ok, va. Eso fue hace algunos meses, ¿no? Dije, Ujú. sí, está bien, vamos a empezar a pensar quiénes podrían participar, pero hasta ahí quedó, ¿no? O sea, realmente no continuamos organizándolo, pero por supuesto vale la pena pues desmentir, ¿no? Todas las falsedades que se dicen sobre este tema. Sí, que son bastantes. Y bueno, creo que Paco igual te quería hacer una pregunta. No sé si siga por acá. Puede que sí, puede que no. Pero bueno, mientras Paco... Ah, o si no tenemos igual a Román. Adelante, Román, el campo es tuyo. Ok, tengo una preguntilla. Por ejemplo, ¿de dónde sacas como paciencia o, no sé, tolerancia para debatir y no como, por ejemplo, enojarte con, porque como mencionas, pues son como los discursos de hace siglos, una y otra vez. Entonces, supongo que te ha de cansar explicar una y otra vez lo mismo, pero al mismo tiempo, pues también quieres como informar con veracidad. Sí, bueno, sí me desespera. Casi no debato así, cara a cara. Por ejemplo, sí hay un defensor de la homeopatía que tiene pila para todo el año, pero no, y realmente llega un momento en el que uno dice, no, esto ya, o sea, seguir es una pérdida de tiempo. Eh, entonces, más bien escribo los textos según los datos que tengo y ya, pero no me meto mucho a debatir porque sí, y bueno, cuando uno tiene que hacerlo, bueno, pues uno se mentaliza, ¿no? Ya sabe lo que le van a decir, o sea, porque son los mismos argumentos de siempre, ¿no? Y hay que seguirlos explicando. Por ejemplo, uno así de lo que es de cajón, o sea, la vieja confiable, como dicen en los memes, ¿no? La ciencia no lo sabe todo. Ese es un así muy común. Entonces, uno ya sabe más o menos qué tipo de argumentos van a presentar y pues uno se tiene que mentalizar para, si va a participar en un debate. Sí, aparte de la otra de que bueno, no hablamos tanto de eso, pero que pues realmente no somos, bueno, tanto escépticos divulgadores, pues a veces no eres como todólogo, o sea, porque por ejemplo, para debatir hay personas que se preparan para debatir y tienen ciertas habilidades y conocen, por ejemplo, ciertos tips para hacerlo, pero no necesariamente porque tengas la información por default va a ser bueno para debatir o va a ser bueno para presentar, o sea, creo que también en ese aspecto, digo, no lo preguntaron,
pero creo que también hay falta como el aspecto, digo, yo lo veo desde el campo de la divulgación de la ciencia, que luego la cuestión que tenemos, que tú me decías hace rato, de que bueno, hay científicos, científicas tenemos en cantidad, pero no porque lo sean, como el ejemplo que tú haces de Julieta Fierro, quiere decir que tienen las herramientas, porque necesitas como tu bagaje, o sea, necesitas, bueno, se me ocurre como el que decía Carl Sagan, el detector creo que era de Camelo, de cómo Sí, el equipo ubicar de noticias detección de falsas. primeros, ¿no? Exacto, o sea, porque finalmente su libro, el de El mundo y sus demonios, pues es como hasta cierto punto una guía, porque te va diciendo paso a paso, así como habilidades de pensamiento crítico que muchas veces no tienes, porque por ejemplo, bueno, pensando en temas del lado de la ciencia, pues nosotros no tenemos, por ejemplo, filosofía de la ciencia como tal. O sea, existe como una optativa por si la quieres tomar, pero pues no es como algo que esté de cajón. Y es una optativa que está, digo, yo estoy hablando desde el punto de vista de los que estudiamos química, y es una optativa que aparte, si la quieres llevar, la llevas hasta el final, cuando realmente deberías llevarla al inicio, porque pues son como tus bases. Como dices tú, la cosa esta de que la gente dice, la ciencia no lo sabe todo, y dices, pues sí, pero la ciencia tiene estos mecanismos y estas herramientas para que la información que te está transmitiendo pues sea verídica y cositas que pues realmente no vimos. Bueno, no sé si tú lo llegaste a ver porque tú eres filósofo a secas, ¿cierto? ¿O eres Ajá. filósofo de la ciencia? Tengo los créditos de filosofía de la ciencia, el posgrado, la maestría. Ah, ya, O sea, ya los créditos ya los tengo, ajá. ¿sí? Pero no he terminado esto. O sea, no he obtenido el grado. Sí, pero igual cuando tú llevaste filosofía como licenciatura, pues realmente me imagino, no sé, que la parte de ciencia no la vieron a menos que tú la buscaras tal cual, o sea, no está como que no está en los pilares de la educación, como que no son temas que cualquier persona maneja, incluso a nivel básico, y yo creo que pues tiene que ver eso también, o sea, si no tenemos las herramientas, pues cómo esperamos que tengan estos resultados. Y pues bueno, no sé si Paco ande por ahí con la duda que tenía. Yo tengo otra preguntita Ah, claro, Román. acerca de la oferta y la demanda. Si Ok. por un lado, digamos que estás como, de cierta manera, pues digamos que exponiendo o cuestionando muchas de estas mitos, leyendas y creencias, ¿por qué crees que aún hoy en día sigue siendo como algo súper consumido, algo súper lucrativo que genere, pues eso? ¿Crees que por un lado la gente le gusta creer? Y por el otro lado, las otras personas pues les están dando eso que están buscando, ¿no? O sea, es como un ganar-ganar de las personas, o qué crees que se deba a esto que sigue sin cambiar. Bueno, como decía al inicio de la plática, pues yo comienzo a conocer el escepticismo, primero porque me acerqué a, lo, a estos temas de lo paranormal y los ovnis, porque son emocionantes. O sea, finalmente yo era un adolescente digo, ¿qué adolescente no se emociona si le cuentan una historia de un platillo volador que aterrizó y salieron los extraterrestres y platicaron con alguien o que dejaron quemado el pasto o que si puedes aprender a doblar cucharas con la mente o a levitar? eh, Hay cursos de meditación trascendental para aprender a levitar. Digo, ¿a quién no quisiera poder levitar, no? O sea, llegar a la escuela, al trabajo, levitando, ¿no? Nos evitamos eh, el congestionamiento vial. O, no sé, no sé, cualquier cosa, ¿no? Son cosas muy emocionantes. Los viajes astrales. O sea, yo compraba en mi adolescencia libros que hablaban de cómo podías practicar para irte a dormir y entonces salir astralmente
de tu cuerpo y viajar a donde tú quisieras, ¿no? O sea, son cosas muy emocionantes. Entonces yo creo que eso es parte del éxito, ¿no? Muchas veces a lo mejor los escépticos podemos ser aguafiestas, pero también la ciencia, pues, emociona. Eh, lo, como decía, la astronomía, pues es muy romántica, ¿no? Entonces uno también puede encontrar esa emoción en la ciencia, pero la pseudociencia emociona. Entonces yo creo eh, que esa es parte del éxito. Y además, bueno, a lo mejor también porque ofrecen consuelo de si murió alguien muy querido y te dicen, te voy a poner en contacto con esa persona, pues también ahí ya se vuelve muy, muy peligroso porque pues te van a mentir, ¿no? Y no les va a importar cuánto sufrimiento te pueda causar, pero prometen ponerte en contacto con alguien que falleció o que recuperes la salud, ¿no? Eh, sin un tratamiento incierto, o porque obtienes algo a cambio de nada o algo a cambio de muy poquito. Entonces eso también es parte del atractivo, todo eso. Sí, de hecho, esto último que dices, bueno, me recuerda, ¿no te ha pasado a ti? Que a veces cuando hablamos de estos temas hay gente que nos dice, ay, pero pues, ¿qué tiene que la gente crea? Tú déjalos que, como dices tú déjalos que sean felices, ¿no? Se aguafiestas. Pero justo lo que les decimos es eso, que pues por un lado es gente que está siendo engañada, es gente que está siendo pues timada de su capital económico y que llevándolo a un extremo más grande, pues si nos vamos a terapias, medicina alternativa, homeopatía, pues es gente que incluso ha perdido la vida. Apenas hace 2 semanas, sacaban una estadística preliminar, porque como dices, faltan hacer estudios porque técnicamente esto todavía no acaba, pero decían que así como de a ojo, en Estados Unidos solamente calculaban que al menos había habido 3,000 muertes de personas por COVID que buscaron terapias alternativas. O sea, ya sabes, que el cloro, que la luz ultravioleta y todo. Y pues ahí es justo donde está el daño. Y digo, ni hablar de, como dices tú, gente que a lo mejor pues ese contacto con su ser querido que murió les causó un impacto emocional o gente que, vaya, o sea que empieza así como dices, como una mera creencia, pero pues tú no sabes la persona qué bagaje traiga que le pueda hacer un daño emocional a largo plazo. Y digo, los daños los podemos enlistar de aquí a mañana, o sea, porque todo eso finalmente, el objetivo de estas personas, de Maussan, de Carlos Trejo, de todos ellos, pues no es, a pesar de que se quieran vender, no es ser paladines de la información y la justicia, es pues llenarse los bolsillos y que los demás le hagan como puedan. Y yo creo que ahí es donde pues sí hay que, creo que es lo que a veces nos cuesta explicar un poco, no te pasa también a ti, de que la gente en serio capte de que, oye, es que esto no, o sea, no es solamente como un juego, o sea, de hecho te puede llegar a hacer daño. No solamente es de que seamos amargados y te venimos a romper la ilusión de que no existen, no sé, los Reyes Magos, sino que realmente te estamos dando la información para que tú puedas hacer elecciones críticas. Porque también hay gente que pues sabe perfectamente que la astrología no sirve y aún así pues les gusta como seguir el juego, pero pues que saben lo que es y se entretienen. Pero hay otras que realmente pues sí limitan incluso sus elecciones de vida, de persona, porque en serio tienen como esta, como tú decías, como que están depositando toda esta fe, por así decirlo, en estas ideas y eso ya puede llevar a más daños. Sí, es más fácil de ver en los temas de salud, pero finalmente, pues puedes perder, bueno, el solo hecho de perder dinero, ¿no? O sea, a lo mejor no pierdes tu salud o a lo mejor emocionalmente no te hacen tanto daño, pero ya hasta perder dinero, pues está muy mal, ¿no? Uh-huh. Y bueno, no sé si de los chicos de Dipu tengan alguna otra pregunta. Ah, bueno, en la transmisión ya vi que Rubén nos dijo que sí, que tiene problemas con su red, pero que sí te iba a preguntar eso, de si tú veías en el COVID que había más charlatanería o menos, que ya hablamos un poco de eso. Entonces, no sé, igual los chicos de Dibu tengan Yo otra tengo pregunta. una última. Sí, no, man.
respecto a que crees que ser escéptico sea más, digamos que amor hacia la verdad que algo que te genere ingresos, porque vamos, muchos de los charlatanes pues sí viven precisamente de sus conferencias, de remedios, de amuletos, de no sé, cosas así. Pero ¿crees que ser escéptico sea un poquito pues más por gusto que por algún interés monetario? Bueno, comienzo con mi experiencia personal y ya después para generalizar. Primero, pues yo no he ganado nada. O sea, si me pongo a pensar, ¿he ganado algo? Algo de dinero, me refiero. Creo que no he ganado nada de dinero. Y al contrario, ¿no? Es desde ir a hacer una entrevista, es gastar en pasaje, la grabadora, las pilas. Bueno, las primeras que hice eran todavía con grabadora de periodista y con su cassette. Ujú. Los cassettes, la grabadora. Este, antes iba a un café internet, ¿no? Antes de tener en casa, ¿no? Entonces era ir a pagar el internet, ¿no? Entonces, pues más bien uno gasta, pero es por gusto, finalmente, ¿no? Eh, y en general creo que pues no sé si haya alguien que lo haga por que le esté reportando algún beneficio económico, no sé. O sea, cualquier trabajo honrado, pues está bien ganar dinero, pero, pero bueno, en mi caso yo no he ganado nada, absolutamente nada, nada más es que, por ejemplo, entre las patillas de Asimov y el detractor hay varios meses donde yo dije, bueno, yo estaba un poco deprimido en ese momento Ujú. y dije, ya no voy a hacer esto, pero uno de estar viendo tanta charlatanería, digo, no, es que no puedo quedarme así sin decir nada, ¿no? Entonces, pues es por eso, ¿no? Más que por un gusto, es como una necesidad de querer expresar una opinión o un punto de vista distinto. Justo como dices, muchos de los que nos dedicamos, es como divulgación de la ciencia, o sea, sí hay algunas personas que lo han logrado monetizar, pero pues la mayoría, en el mejor de los casos, somos autogestivos, o sea, de que si llegamos a sacar algo es para mantener el proyecto andando, porque finalmente lo haces por, pues no tanto amor al arte tal vez, pero pues sí, como dices tú, por esta sensación que te da ver tanta información falsa y ver a gente creyéndosela y pues decir, es que no puedo dejar que pase y ya. O sea, no. Sí, aunque de vez en cuando dicen, ¿cuánto te paga este o aquel? No sé, ¿cuál es tu cheque? ¿Cuánto te pagan por decir eso? Ah, sí, o sea, te digo, Oh, es como, ojalá que sí. sí, es como luego bromeamos de que la gente casi parece que se pone de acuerdo de que una semana nos paga George Soros y una semana nos paga Monsanto. Y una semana nos paga George Soros y otra semana nos paga Sí, Monsanto. Y es como, ojalá nos dieran aunque sea para el internet, porque luego, como dices tú, ni eso. sí. Y bueno, Martín, ya para manera de cierre, igual, no sé si nos puedas compartir otra vez tu lámina donde vienen todas tus redes para que la gente te pueda ver, que creo que fue la Ok. antepenúltima. Y también a manera de cierre, ahora este año para las charlas queríamos igual, pues ya sabes, buscar formas de cambiar un poquito el formato y todo. Yo creo que es la 37, esa mera. Entonces ahí tenemos todas tus redes para quienes te quieran buscar. La mayoría, como vemos, son blogs y tu canal de videos, que es el canal de videos, por cierto, ¿son todos tus videos en general? ¿Ahí los tienes? ¿O son específicos de alguna temática? Los de la licuadora de Ockman. No, son en general, ahí no me he organizado bien porque están los de pseudociencias bajo la lupa, Ujú. pero en una calidad menor. Ya los estoy subiendo con mejor calidad a Facebook, pero también hay otros. Hay uno hay un par, me parece, del psicólogo Amaury Tadeo. Hay otro de Luis Mochán sobre los detectores moleculares. Hay otro de Andrés Tonini,
sobre los detectores moleculares. Hay otros donde aparezco leyendo fragmentos de libros, porque al principio de la pandemia me entretenía con eso, leyendo fragmentos de libro. El video que más visitas tiene, ahorita no recuerdo cuántas tiene, pero dije, ay, son un buen. Es un video que grabé en cabaretito de un stripper, pero bueno, Wow. eso no cuenta. Y pero sí, están revueltos, hay de todo. No son solo de escepticismo. Sí, porque... Pero bueno, digamos que es contenido que tú has, ya sea grabado Sí. o has curado de una u otra forma. Ahí lo pueden encontrar. Sí, sí, sí. Pues bueno, Y Martín. estoy viendo si consigo, se supone que alguien grabó Ujú, los videos de la posada escéptica del año 2019, ujú. pero voy a ver si sí, o si de plano no. Pero bueno, ya, si los logro conseguir, pues los estaré subiendo. Muy bien, entonces pues ahí tienen las redes de Martín por si lo quieres seguir. Y de nuevo, Martín, muchas gracias por acompañarnos y compartirnos un poquito de tu amplia, amplia experiencia. No, a ti muchas gracias por invitarme, a todos los de Dibu, a quienes han estado preguntando, viendo, pues muchas gracias. Ah, sí, también dice Román que estás guapo, pero bueno, eso ya lo sabíamos. Ajá, muchas gracias. Eso es como un extra. Y pues bueno, la gente que nos está viendo, nos veremos la próxima semana, igual en punto de las 6, para nuestra siguiente charla dentro de este nuevo ciclo que estaremos teniendo acá por la página de Dibu AC.